tal? Bueno, la idea de la charla es, como lo dice ahí, aunque no se lea muy bien, darles consejos sobre diseño gráfico, herramientas simples y concretas, sin dar muchas vueltas, para que puedan optimizar el diseño en sus prototipos. O sea, la estética de sus prototipos, digamos. Y que puedan ir de algo como esto. Lo sacamos a este tipo. Ahí se lee un poco mejor. A algo como esto, ¿no? Algo más sencillo, que se lee bien y funciona. Bueno, para empezar, vamos a hablar del software que pueden usar. Es una sugerencia porque pueden aplicar de todas maneras lo que vamos a hablar usando el Word y el Paint. Pero lo ideal es que se hagan de estos programas. Si se van a dedicar a esto y le van a invertir su tiempo en armar juegos, está bueno que se ayornen también a los programas para hacerlo. Y es el paquete simple de Adobe, que es Photoshop, Illustrator e InDesign. El Photoshop lo van a usar para manipulación de imágenes. El Illustrator para compaginar, para armar interfaces y armar los pliegos de las cartas o tableros o lo que sea. O usar vectores, que es los vectores, bueno, no voy a entrar en detalle. Y el InDesign para compaginar y nada más. Ponerle manuales o pliegos de cartas. Bien, esto es un consejo. Pueden descargarse estos programas, buscarlos pirateados, comprárselos medio difícil porque son carísimos. Y ver algunos tutoriales. Algunos tutoriales básicos en YouTube sin complicársela mucho. ¿Qué pasa? Voy más para atrás. Ahí va. Bueno, tutoriales pueden aprender simplemente a usarlos sin matarse mucho. Pueden obtener mejores resultados con estos programas que con el Paint. Con el Paint pueden hacer el hombrecito del Monopoly y los dados de color feo. Bueno, el primer punto es la composición, que es básicamente van a estar diseñando y van a tener que armar una composición. La idea es que esta composición sea simple, clara, bueno, me quedó en masculino, y funcional. Simple, vamos al primer punto, que es simple. No se vuelvan locos, no den mil vueltas, no se la compliquen. Lo simple, o sea, en este punto aplica el menos es más. Si quieren... Ahí está. Si quieren meter interfaces como estas, lo mejor es que se lo dejen a... Quizá alguno de ustedes es diseñador gráfico, pero lo mejor es que se lo dejen a un diseñador gráfico, o si va a tener detalles más específicos, a un ilustrador. Entonces, para no matarse y no laburar al pedo, corriendo el riesgo de que después les quede algo que no se entienda, vayan a lo simple. Acá tenemos un escudo que representa defensa mágica, defensa física, lo dice ahí arriba, defensa mágica, 5-2. Esto se puede representar fácilmente diferenciando físico y mágico con dos colores, y un escudo hecho rápidamente con vectores en el Illustrator. Y si no tienen el manejo de Illustrator, buscan shield flat o escudo vectorial, lo pegan, le cambian el color y listo. Entonces, esto es más factible que si lo usan en una carta en un tamaño muy chiquito, no se entiende un pomo, o sea confuso a la vista junto a los otros elementos. Y esto, ya el color te indica algo y el número se va a leer claro. Me gustaría poder achicarlo para que lo vean. Bueno, claro. Acá me tomé el atrevimiento de agarrar una carta del grupo de desarrolladores de juegos de mesa. Si estás acá, creador del falso dragón, espero que no te ofendas y que tomes esto como ejemplo, y si querés te doy el rediseño para que lo uses. Es un quilombo esto, ¿no? No se entiende mucho. Calculo que estas hojas y este fuego indican el tipo de carta o el tipo de animal, que es el falso dragón. Se puede simplificar 2 puntitos de colores y no estropeas, digamos, el diseño en general de la carta.
Ni hablar del dragón que está megapixelado. Tratemos de usar imágenes en buena calidad, eso lo va a detallar más adelante Alejandra. Después acá, en este zoom que tenemos acá, se ve que los atributos pisan al texto. En general está como muy distinto a los textos de los 3 segmentos que hay. Hay mucha... ¿Cómo? Hay mucha información de más en la carta que se puede también resumir en símbolos. Básicamente la idea es que puedan resumir la mayor cantidad de información en símbolos. Si pueden no usar texto para estos casos, que no requiere texto, decir mordida, ataca a un enemigo con la mandíbula. No creo que afecte mucho a la mecánica del juego, entonces le ponemos 2 simbolitos, colores. Simple, claro y funcional. Esto, bueno, está un poquito mejor que el anterior, pero siento que no es del todo funcional. Acá tenemos una cantidad de fichas que podemos poner que son estos de un juego de acciones en la bolsa, ambientación bursátil. 5 fichitas de acciones y una abajo. Podrían estar todas juntas o 3 y 3. Ya esto confunde. Después, aumentar dividendos en oferta. Ya hay mucho texto. Lo podemos resumir. Estoy con el cosito a pleno. Lo podemos resumir. Claro, lo usé por primera vez en mi vida. Siempre quise usar esto. Más allá de con el gato en casa. Colores, símbolos, aumentar dividendos. Un más. ¿No? Ya está. Aumentar, más. En oferta, símbolo pesos, signo pesos. Y las acciones con una A. Esto irá en el manual o en la explicación cuando hagas en la mesa probando el prototipo. Este color es para tanto, este color es tanto. Listo, te queda en la cabeza. No tenés que explicar nada con palabras. Y por último, este cuadro de acá abajo indica cómo está tu empresa, ¿no? Si está en quiebra o si está en el pico. Lo raro es que está la quiebra arriba de todo y el pico abajo. O sea, generalmente los grafiquitos son tú que empezás abajo, subís, pico, arriba. Entonces, lo invertimos. Está el pico abajo de todo, en rojo, color de peligro. Acá el pico está en naranja o amarillo, sí, naranja, que vendría a ser como algo neutral, ¿no? En el idioma del color. Y el verde nos indica que es el valor inicial, que esto lo podríamos sacar directamente y pones el valor inicial en un colorcito un poco, en un gris un poco más oscuro y ya se entiende que es algo neutral, ¿no? El valor inicial. El pico arriba de todo y listo. Tendencia de empresa, chau texto, iconito y listo. Entonces simple, claro y funcional. Reduzcan al máximo en lenguaje de símbolos y las cosas tienen que ir un poquito mejor. ¿Tenés micrófono? Tengo micrófono. Bien. A ver. Bueno, imagen. Muchas veces vemos que, bueno, como vamos a agarrar imágenes de internet, porque no hay para contratar un ilustrador, agarramos lo que encontramos. Bueno, tratemos de mantener un estilo. No es lo mismo... guarda. No es lo mismo este lenguaje que este lenguaje que este lenguaje. Se ve claro, me parece. Entonces, si vamos a usar un estilo funny, que sean todos funny. Y más tirando a lo vectorial, ven que tiene líneas claras, simples, sintéticas. Si vamos a algo más realista, bueno, que sean todos realistas. No es muy difícil encontrar hoy día imágenes en internet. Entonces uno trata de buscar el mismo estilo y se empareja el diseño. Porque si hacemos esta cosa, parece como que de un universo distinto. Así que conserven un estilo. Después, voy yo con esto, ¿no? Sí. Bueno, traten de no deformar las imágenes. Si una imagen no te entra en el recuadro que vos tenés, recortala. O sea, está bien, no te entrará entera y te gustaba mucho como era, pero se ve horrible así. Traten de no deformarla porque se nota. Lo mismo con el texto, no deformen el texto porque el texto tiene un estilo. Si lo deforman también se nota. Después vamos a hablar más a fondo de texto. Bueno, ¿esto te pegó? Bueno, voy. No pixelen las imágenes, como había dicho antes Julián. Para imprimir, la calidad que queremos es 300 dpi. En internet yo entiendo que va a ser difícil encontrar este tipo de imágenes porque están todas en 72, pero traten de encontrar la imagen grande. No encuentren imágenes así de chiquititas, que después cuando las agrandan se ve toda pixelada y horrible.
traten de empezar con imágenes grandes. Así que a la hora de buscar imágenes que conserven un mismo estilo e imágenes grandes que sean fáciles de editar después. Bueno. Paleta de colores. A la hora de combinar colores es complicado, más para un principiante que no tiene muy entrenado el ojo. Entonces, para hacer fácil, los opuestos se combinan bien. Si van a usar un azul, el naranja combina bien con el azul. El amarillo combina bien con el violeta, el verde con el rojo. Si ustedes usan opuestos, van a poder combinarlos más fáciles y se va a ver mejor visualmente. Es un consejo rápido como para usar colores fáciles. Después siempre es bueno usar los primarios. En juegos de mesa se usan todo el tiempo. Y si van a hacer facciones, por ejemplo, para los jugadores, tipo que conserven la tonalidad, tipo todo el rojo para el rojo, todo el... ¿Vas vos? Bien. Bueno, hay dos modos de color que podemos manejar digitalmente y son el RGB y el CMYK. Esto no tiene mucha historia. El RGB se usa para monitores, como pueden ver es el logo de Telefe, y el CMYK se usa para impresión. Para impresión offset, que son las tiradas... no solo para impresión offset, para impresión digital también. Que es el sistema de color que usan las imprentas. RGB son luces que se representan a través del monitor y se combinan y generan otros colores. Y el CMYK es tinta, es cian, magenta, amarillo y negro. Entonces, al manipular las imágenes, probablemente si lo hacen en el Photoshop, tienen que usar este sistema de color, CMYK, porque si no van a tener resultados muy diferentes entre lo que ven en el monitor ustedes y cuando lo van a imprimir. Y van a tener un abismo y van a gastar mucha guita en encontrar el equilibrio entre lo que ven en el monitor y entre lo que tienen que imprimir. Entonces, si manejan valores CMYK, de hecho hay libros de colores que te muestran según los valores de CMYK que tengas cómo se vería impreso. Eso es una herramienta excelente, pero no es tan fácil de conseguir. Se llaman pantoneras. Y bueno, fin. Y no sirven para láser. Claro, para impresiones láser. Esto no sé si seguís vos o yo. Vos. Texto, vamos. Bueno, texto, es muy importante esto. Muy difícil manejar el texto siendo principiante. Uno agarra la tipografía que viene de default en Word y la tira. Y eso es manejo de texto. Bueno, no. Vamos a ver qué más hay para eso. Entonces, cuando vamos a elegir un texto para nuestro juego, vamos a buscar que tenga legibilidad, expresividad y funcionalidad. La legibilidad es para que sea claro. A la hora de leer tengo que entender bien los símbolos que voy a estar leyendo para que no me entorpezcan la experiencia de juego. La expresividad es que sepan transmitir la temática del juego, que sean acorde al feeling que estoy tratando de transmitir. Bueno, y la funcionalidad, que sirvan para el tipo de formato que lo estoy usando. Si lo estoy usando para título, tiene que tener cierto estilo. Si lo estoy usando para texto, otro, para que sea más fácil de leer al que lo va a usar. Para esto entramos. Tenemos estos tipos en general de tipografías. Nos vamos a encontrar las serifs, que son las clásicas tipo Times New Roman. Sirven más para el texto impreso porque le es más fácil al ojo leerlo. El texto largo en serif. Y tiene un feeling más clásico cuando las van a usar para el tipo de juego de temática que tenga el juego. Bueno, las sans serif sirven más para lectura en pantalla cuando uno lee una serif. Por eso ustedes en la computadora van a ver que la mayoría de los programas usan serifs. Sin serif, perdón. Porque son más fáciles de leer en pantalla. Y tienen un feeling más moderno cuando uno las usa. Justamente por eso, porque están asociadas con la era de la computación. Bueno, y las fantasías son donde vamos a tener más la expresividad. Cuando usamos una caligráfica o una tipografía que tenga una carga simbólica, que dé una sensación Wild West o zombie o rotosa. Ahí es donde reflejamos la temática del juego. Pero no abusen de esta, úsenla para titulares.
¿Está bien? Porque si la empiezan a usar en el texto chico, no se lee. O sea, hay mucha gente que se queda tan enamorada de su tipografía de fantasía que la usan en todos lados. No, traten de limitarla a los títulos. En serio, con eso les es suficiente, porque uno no se fija tanto en el texto chiquito. El que más te impacta es el grande. Bueno, combinar tipografías es muy difícil. Como ven, tirar tipografías solo no es suficiente. Cuando uno las combina, choca a la vista si tienen distintos estilos. Muchas veces el contraste es bueno, pero si uno está tratando de dar una imagen coherente y que siga el mismo estilo, si uno tira tipografías que no tienen nada que ver una con la otra, va a chocar al que está mirando y lo va a sacar de la inmersión del juego. Entonces, para hacerla más fácil, apóyense en las familias. Si ustedes necesitan usar un tipo de tipografía para unos títulos más chicos o necesitan unas que sean más light para que sean más fáciles de leer, o necesitan itálicas para remarcar ciertas cosas, necesitan condensadas para que les entre más texto en la cajita chiquitita que les quedó en la carta, o necesitan que esté más extendida para que sea más llamativa y ocupe más espacio. Bueno, si ustedes agarran una familia como es la Frutiger, por ejemplo, que es enorme, tienen como 80, o sea, esta es solo una muestra de la cantidad de variantes que tiene la misma tipografía. Cuando usan unas variantes de la misma tipografía, todas estas son Frutiger, pero distintas variantes. Es la misma letra, pero variada como para los distintos estilos de la familia. Entonces pueden agarrar la familia y usarla para todo. La usan para el texto principal, para el titular, para el chiquito, el grande. Y de esa forma tiene una coherencia visual porque usaron la misma tipografía, entonces se ve como algo que tiene que ver con eso y no como algo que sacaron de otro universo, como con el ejemplo de acá. Bueno. Ante la duda, la helvética es su mejor amiga, porque la helvética es una tipografía genérica a propósito. Es bonita, está bien hecha, está muy bien hecha, es legible de cualquier forma. Tiene como la Frutiger 83.000 millones de variantes, entonces la pueden usar para cualquier cosa. Como está hecha a propósito para ser genérica, pega con cualquier cosa. Entonces, si ustedes le ponen una tipografía de fantasía enorme al lado, no va a molestar. Se va a ver como, bueno, está la otra al lado, no la molesta la de la tipografía, a la de fantasía y no compite con ella, la acompaña. Entonces pueden combinar la helvética con cualquier cosa, esa es una forma de ir a lo seguro. Bueno, cuerpos, esto es importante. Las tipografías vienen en distintos tamaños. Las pueden poner chiquitas, grandes, medianas. Pero ¿qué pasa? Tienen que buscar el mínimo y el máximo. Ustedes no pueden... hagan bastantes pruebas de impresión para ver cuánto es lo más chico que la pueden poner antes de que ya sea molesto de leer. No hay nada más que moleste a un jugador que tener que estar 3 horas leyendo una carta porque la tipografía era así de chiquitita y hasta que la terminaba de leer se acabó el juego. Entonces, imprímanse una hoja con la tipografía en distintos cuerpos, entonces ahí van a saber cuál cuerpo le conviene usar para qué momento. Y el cuerpo de una tipografía no va a ser el mismo de otra, entonces el 10 de una Arial no es lo mismo que el 10 de una Frutiger, ¿está bien? Entonces, cuando lo vayan a hacer, hagan lo específico de la que van a usar. Bueno. Formas en que cuando hacemos el texto vamos a tener un orden de lectura en la forma en que lo colocamos en el tablero, en la carta. Vamos a usar una alineación que tiene que estar coherente con el orden de lectura que tenemos y va a haber una composición, va a ver cómo se maneja el texto en coordinación con la imagen y el orden. A ver, este es un ejemplo. Ustedes agarran esta imagen, ¿por dónde la...? Sí. Frida empieza, claro, que está compitiendo todo con todo. Después, esto tiene años, que calculo que son los de la vida de la señora. Uno diría que arrancamos por acá, porque esto es lo más grande, pero ¿por qué está el 1925 acá y el 1913 acá y el 1907 acá? No tiene un sentido, entonces yo voy a empezar a leer por lo más grande, pero después voy a hacer un quilombo por toda la hoja. Entonces, si uno tiene que empezar por leer acá, que quede claro que quiero empezar por leer acá. No compitan entre los textos. En lo que va a ser una carta, bueno, después les voy a mostrar ejemplos, pero para cartas principalmente tenemos muchas veces este problema. O para tableros.
Entonces, la alineación. Si nosotros estamos usando una alineación centrada, donde la carta tiene el titular, la imagen y el textito de abajo, por ejemplo, si usamos un eje central, tratemos de centrar el texto también. Entonces, que el alineado acompañe el resto de la imagen. Por ejemplo, acá tenemos, esto de acá está justificado. Esto está alineado de acuerdo a cómo viene la imagen esta, ¿ven? Si lo hubiera puesto al revés, hubiera chocado. Lo mismo acá. Entonces busquen eso, que acompañe a la imagen la forma en que alinean el texto. El justificado, úsenlo para los textos largos. No me dejen textos largos. O sea, esto no es un texto largo, es un corto. Pero, por ejemplo, si hubieran puesto un texto largo así, hubiera sido molesto a la vista. Por eso, para los textos largos usamos justificados. Presten atención a estas cosas para las reglas, más que nada, que es donde van a tener más texto acomodado. Bueno, entonces, de lo que veníamos hablando. Acá tenemos una tipografía que trata de ser expresiva, en cierta forma. Una súper chiquita que apenas leemos y que imagínense el tamaño que tiene esta carta. Esto no lo lee nadie. ¿Para qué lo pones si nadie lo va a leer? Después, bueno, acá está el tema de los simbolitos que él decía antes, de la simpleza. Después acá, el tipo de alineación de esto. ¿Por qué esto está acomodado contra acá, casi como que se quiere escapar? Y esto está así de separado de acá, como que no tiene nada que ver con lo otro, pero están los dos en el mismo bloque. El tamaño, de nuevo, ¿de qué tamaño queda esto? Está en lo que se llama romana, que es cuando es así más finita, que no es negrita, lo que se llama negrita ni lo que se llama itálica. ¿Cómo se va a leer esto en una carta de este tamaño? Tratemos de que, por eso los consejos que dábamos antes, traten de evitar el texto donde puedan, metan símbolos y que los símbolos se vean, porque por ejemplo estos símbolos de acá no se leen. Después esto, noten el contraste que tiene el texto con el fondo y el tamaño de la letra, más allá de que bueno, acá quedó pixelado porque se agrandó todo, pero no se va a leer tampoco. Acá por ejemplo me metieron un símbolo en casi blanco sobre el texto blanco. De nuevo, nadie lee nada con esto. Bueno, y después tienen que tener en cuenta el uso que le va a dar la gente. Estas son cartas para apoyar en la mesa o son para agarrarlas en la mano. Si las agarran en la mano, ¿cómo las agarra en la mano la gente? Las agarra esquina izquierda abajo, ¿no? ¿Por qué ponemos un número que parece importante ahí? ¿Voy a necesitar leerlo cuando tengo la carta en la mano? Y entonces tratemos de que no lo tapemos con la mano cuando lo agarremos. Entonces presten atención a dónde ubican las cosas a la hora de armar la carta, para que no vaya en contra de la forma en que se va a usar la carta durante el juego. Lo mismo esto para cualquier otro, usamos las cartas como ejemplo, pero para cualquier otro elemento. Acá tenemos más cartas, estas ya están un poquito mejor, uno diría, usamos. Pero de nuevo, ¿dónde ponemos el número? Este número lo vamos a necesitar después y no lo vamos a ver. Esta, ven acá, acompaña lo que yo les decía. Tiene un eje central, los números están arriba, los simbolitos se ven claros. No diría que traten de ir por este lado más que nada. El texto se lee. Bueno, postproducción. A la hora de cuando vamos a, una vez que ya tenemos el diseño, lo queremos llevar a físico. Ahí es cuando pueden venir un montón de problemas. Entonces, acostúmbrense a los tamaños. Tengan muy en mente los tamaños de impresión. Ustedes en general van a usar las gráficas que se manejan con A3, el tamaño más grande, que les va a ser más económico. Una vez que se van a ploteo se les va al cuerno el presupuesto. Entonces van a usar A3. Acostúmbrense a que este es el tamaño de un A3. Piensen en los tamaños de cartas siempre en función de cuántas te entran. Por ahí te conviene, si la achicás un poquito, te entran 9 en vez de 4. Sí. Sí. Bueno, es medio una mentira que en realidad es una hoja que es más grande. O sea, la cosa es así. Cuando uno imprime en A3 no está imprimiendo eso es algo importante que tienen que saber. No están imprimiendo entera la hoja. Siempre va a tener un margen
porque la impresora tiene que agarrar la hoja con las rueditas que la agarra para que rote dentro de la máquina. Entonces no puede imprimir hasta el límite de la hoja. Este número en realidad es una mentira. Ustedes lo van a tener que ajustar a 41 o 40 y 28 o 28 y medio. Depende de la impresora. Entonces no van a tener esto entero. Si ustedes quieren tener esto entero, viene el tema de la Super A3. La Super A3 es una hoja que en realidad es más grande. Creo que es de 50 por algo, ¿no? 46 por 32, dicen ahí. Bueno, es más grande, entonces puede imprimir el tamaño entero 42 por 29,7. Pero bueno, si necesita... Uno en general, cuando quiere la A3 entera es porque, por ejemplo, está haciendo un afiche y no quiere después cortar los bordecitos. Entonces, ahí es cuando querés la A3 entera. Así que bueno, sí, acostúmbrense a este tamaño, tomando en cuenta el bordecito que le tienen que sacar a la hora de medir. Entonces, a veces si le sacan medio centímetro a una carta, les pueden entrar más cartas en una hoja y les abaratan los costos una multitud. Lo mismo con los tableros. A veces uno tiene un tablero que es así de enorme, por ahí lo podía resolver más chiquito y te entraba en una hoja o en 2 hojas que después pegás. Tengan en cuenta los tamaños. Los otros tamaños que vemos acá, bueno, son tamaños que existen, pero no son los que se imprimen. Después, bueno, A4 también pueden imprimir, pero les sale más barato imprimir una A3 que 2 A4. Así que tengan eso en cuenta. Bueno, armando los pliegos. Esto en realidad viene antes de la postproducción, pero es algo que hay que tener en cuenta para la postproducción. En el momento en el que estemos armando los pliegos en la computadora, hay que tener en cuenta, o en el momento en el que estemos armando la carta o el tablero o el token o lo que fuere, tenemos que tener en cuenta el excedente del componente, ¿ok? Esto que vemos acá es un tamaño, ponerle, de una carta Magic normal, estándar, y lo que nos va a quedar es lo que está dentro de la línea punteada. Estas son cruces de corte que se arman en el programa para darle una guía a las guillotinas o al guillotinador. Y esto sería el excedente. Esta zona rosa que tenemos acá, generalmente son 5 milímetros que hay que dejar de margen hacia afuera de la carta. Por ejemplo, si tuviésemos un fondo... no sé, de color, con alguna trama o algo así, esta trama debería excederse hacia afuera de la carta para que cuando la corten en la imprenta o la cortemos nosotros a mano en casa para un primer prototipo, no corramos el riesgo o podamos evitar completamente de que nos queden bordes blancos o cosas indeseadas, digamos. Es decir, si acá tenemos una carta de color azul y no le dejamos este excedente, en el momento en que la corten, seguramente cortando 800 cartas, algunas se van a correr de registro y nos va a aparecer un borde blanco que no queremos que aparezca. Esto es en el ejemplo de una sola carta, ¿no? Sería la carta y el excedente hacia afuera, las cruces de corte, el corte. En el caso del armado de pliegos, vamos a unir todas las cartas que podamos dentro de una A3 para aprovechar el espacio, y entre las uniones de las cartas no vamos a dejar un margen de 5 milímetros, un excedente, sino que van a ir unidas. Sí, en todo el conjunto de cartas vamos a dejar excedentes hacia afuera. Entonces, en el momento de diseñar las cartas, tableros, tokens, lo que fuere, tengan en cuenta el excedente. Mismo el excedente no, los márgenes interiores de la carta. Porque acá, si las dejamos pegadas y no estuviese esta pequeña sangría, este pequeño margen que hay desde el borde de la carta hacia el contenido de la carta, también es probable que se corra de registro la hoja o que la pifie el que baja la... Sí. De margen interior, y 5 milímetros, sí, cuanto más puedas dejar mejor, en realidad, para evitar pifies de imprenta. 2 milímetros es muy poquito, es importante que tenga un buen margen.
5 milímetros, anota. Entonces, tenemos los márgenes interiores para no perder información de la carta cuando la cortemos. Y mismo para que no quede feo, ¿no? Que esté todo muy pegado a los bordes, no está bueno. Y también te puede pasar que si está muy pegada la información de las cartas, se corre un poco y aparezca información de otra carta en una carta, digamos. Y no queremos que pase eso. A la hora de ir a la imprenta con todo yo su pliego armado tan bonito, van, imprimen. Resulta que no les quedó como lo veían en pantalla. ¿No? Ustedes en pantalla veían esto por ahí y de repente fueron a la imprenta y se encontraron con cualquiera de estas cosas. Bueno, como decía él antes con lo del RGB CMYK, ustedes en pantalla ven RGB. En imprenta van a tener CMYK. En pantalla ven colores luz, en imprenta van a tener tinta. La tinta refleja la luz emite luz. Entonces, va a ser muy diferente lo que ven en pantalla de lo que ven impreso. Así que, antes de ir a la imprenta, traten de hacerse unas bajadas como para tener un aproximamiento a lo que van a tener finalmente. ¿Por qué digo aproximamiento? Porque lo que impriman en casa no va a ser lo mismo que lo que impriman después en la imprenta. Su impresora a chorro de tinta no es lo mismo que la láser. Y aunque tengan una láser, su láser no es la misma láser que la de la imprenta. Todas las imprentas tienen un balance distinto de los colores. Entonces, lo que les conviene es tener todo, primero ir a la imprenta que quieren usar y hacer una impresión de color, una prueba de color ahí para ver cómo les va a quedar más o menos. Pueden armar una hoja con varios cachos de su juego, no todo entero. Ponen un cacho del tablero, un cacho de las cartas, un cacho de las fichas. Imprimen eso y más o menos van a ver cómo les va a quedar todo. Recién ahí van con el coso. Pero aún así, cuando vayan con todo el armado final, les puede llegar a quedar distinto que lo que vieron en la prueba anterior. ¿Por qué? Porque la impresora cambia con el uso. A medida que se le va agotando la tinta, cuando le cargan tinta nueva, se vuelve a balancear distinta. Entonces la impresora de hoy no es la impresora de mañana. Así que traten de no volverse locos con el color y prepárense lo mejor que puedan. Por ejemplo, acá les va a quedar medio así cuando se les empieza a acabar el negro. Acá es cuando de repente se les embarra todo porque por alguna razón está tirando mucha tinta a la impresora y de repente te queda esta cosa asquerosa. Entonces, si quieren que les quede lo más cercano posible a lo que ven en pantalla, hagan prueba de impresión, vayan y ajusten en casa, pueden ir y volver a toquetear los colores de la imagen para que sea distinto, porque por ahí les quedó muy oscura, por ahí les quedó... por ahí la veían súper violeta en uno, pero de repente sale más tirando al verde por alguna razón, es un violeta verdoso. Bueno, así que lo que les recomendamos es eso. Hagan pruebas de impresión, usen siempre la misma imprenta. Una vez que eligieron una, vayan y usen esa, aunque puede ser que después se vea distinto, van a tener más posibilidad de que le quede parecido a lo que ya vieron. Así que confección. Bien. Bueno, una vez que ya hicieron las pruebas de impresión, tienen los pliegos armados, fueron a la imprenta, pagaron por sus impresiones, van a obtener, en el ejemplo de un juego de cartas, algo como esto, con las cruces de corte que ahí no se ven, que vimos anteriormente. Está bueno que se equipen, otra vez, si van a meterse en esto de los juegos de mesa, no es una inversión muy grande y es muy útil una tabla de corte. Generalmente se usan en las escuelas técnicas o de diseño, ponele. Una regla metálica y un cúter. La regla metálica para no arruinar la regla, ¿no? Bien. Entonces, una vez que tenemos estos elementos, puede ser un cartón, ¿ok? Pero lo que está bueno de esto es que el cartón lo cortás y a las 2 semanas cortaste 5 a 3 y ya el cartón no sirve más. Esto de alguna manera extraña se regenera. O sea, vos lo cortás y al otro día no tiene cortes. Es muy raro, no sé con qué estará hecho. Probablemente algo oscuro. Algo oscuro. Bueno, entonces,
tenemos los elementos, colocamos la hoja con las marquitas de corte, ¿no? Las cartas adentro pegaditas. Como les dijimos, acá no respetamos mucho los márgenes interiores, pero bueno, es un ejemplo. Y como pueden ver, la cruz de corte, bueno, el pulso no me ayuda mucho, pero queda un excedente por fuera, ¿no? Si vos cortás por acá, te queda este excedente hacia afuera. Ese es el excedente que le hablaba antes. Entonces, lo importante de esto, de este armado en particular, si quieren pueden trazar líneas negras hacia adentro y listo. Pero lo ideal es que no tengan líneas de guía por dentro, sino por fuera, para que no les queden líneas adentro de las cartas. Lo importante es que no corten toda la hoja, sino que corten, ponele de la mitad de la línea de corte hacia adentro, hacia la otra línea de corte. Entonces usan de guía como esto, porque ¿qué pasa? Si lo cortan todo, pierden las guías que estaban acá. Entonces después se les va a chanflear todas las cartas. Entonces tienen estas guías, si lo cortan todo las pierden. La idea es, colocan la regla, alinean a las guías, pasan el cúter suavemente. Si lo pasan muy rápido quizás se les corre la regla y cagan un lote de hojas. Y de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, ¿ok? Entonces ya tienen todos los cortes verticales marcados hasta ahí, sin cortar toda la hoja, porque si no iríamos perdiendo cada vez más y más guías. Y después pasan a los cortes, horizontales, o puede ser al revés. Y nos queda algo como esto. Todos los cortecitos por dentro de la hoja. O sea, separamos las cartas y nos quedan estos cosos que a veces los guardo para, no sé para qué, pero no sirve para nada porque es el excedente de la carta, pero yo los guardo. Que después corto cositos y hago prototipos con eso. Bueno. Todo sirve. Finalmente todo sirve, sí, hay que reciclar, chicos. Finalmente nos queda la cartita con bordes puntiagudos. Generalmente las cartas que vemos en los juegos que tanto nos gustan tienen bordes redondeados. Y existe este cosito que lo conseguís muy fácilmente por Mercado Libre o en alguna librería. Yo no lo conseguí en librería. Y no es muy caro y sirve para redondear las puntas. Es un rompedero de manos porque tenés que hacer punta por punta, ¿no? En las imprentas tienen unas cosas que bajás así, bajás un pilón así en un toque. Pero esto es punta por punta y hace un sonidito muy copado que hace así. Y te queda una carta mucho más bonita. Es un detalle menor, pero hace al producto final que vos le vas a mostrar a alguien y querés que ese alguien se sienta bien, ¿no? Al usarlo y que no se corte un dedo con una punta filosa. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Ah, sí, pero queda bueno, ¿no? Sí. Sí, tiene el... Pasas la noche en la cárcel. Hacia algo que me olvidé. Las letras, cuando ponen todo un texto en mayúscula, lleva tilde igual. No, el poner todo en mayúscula no es una excusa para no usar tildes. Bien. Es una mentira si les dijeron que podían. Bien. Me mintieron toda mi vida. Bueno, y por último, todo esto del diseño gráfico, todo bien, seguro se imaginan un tipo encorvado en el monitor con bocha de tazas de café ahí. Pero empiecen primero por la hoja en blanco. Está buenísimo practicar con la hoja en blanco, por más de que no sepan dibujar. Es mentira, todos sabemos dibujar. Es cuestión de sentarse y probar qué es las cosas que tenemos más cómodo y después pasarlo a la pantalla. Es un pequeño consejo final. Denle un aplauso a los chicos, gente. Bien caluroso.